el poder para poder obedecer lo que aprendamos. Aplicando, Señor, el tema a nuestras propias necesidades. Ante ti, Señor Padre, porque no traemos nuestra sabiduría, no traemos lo que nosotros conocemos, venimos para que tú nos enseñes, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Mm. Muy bien, entonces la semana pasada hablamos acerca del Evangelio eterno en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo, para predicarlo. La palabra predicarlo viene del griego evangelizai o evangelizo y significa traer buenas nuevas, anunciar noticias felices, buenas noticias. En cuanto a lo que tiene que ver con la experiencia de la salvación a otros seres humanos. Eso es lo que quiere decir la palabra predicar que se ha traducido, que es proclamar buenas nuevas, traer buenas nuevas. Es el método que el cielo ha escogido para proclamar, para derramar el evangelio en el mundo. Vamos a Isaías capítulo 61 y versículo 1. Isaías 61:1. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Cristo Jesús aplicó ese entró a la sinagoga en Nazaret y la obra de predicar va asociada a una obra de restauración de la raza humana. Así que la predicación no es tan solo una proclamación pública, sino que la predicación es una obra total, es una obra que que demanda que aquel que predica también obre para la imagen de Dios, traer libertad. Mateo capítulo 24 y versículo 14. Mateo 24:14. En todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Aquí la predicación está asociada a una testificación, dice como testimonio. Y la testificación demanda una experiencia personal con lo que se está compartiendo. Así que, y también es, la testificación muestra de que el mensaje es algo que el que lo recibe es capaz de observar en la vida de aquel que lleva el evangelio, que lo que él está predicando es una realidad en su propia vida, es algo práctico, es una demostración práctica en la vida propia de lo que el evangelio puede realizar en el corazón de cada uno. Lucas 24:47. Lucas 24:47.
y que se predique el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que Cristo dio la orden de que el evangelio debía predicarse a todas las naciones. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que la predicación del evangelio, que es la palabra evangelizo o evangeliza, y es donde viene nuestra palabra evangelismo, y nosotros la tendemos a usar para el evangelismo público, pero abarca más de la predicación pública. Es una obra total, pero incluye la predicación pública. La predicación pública es un aspecto importantísimo de la obra de evangelismo, la predicación de la palabra, pero también incluye el trabajo personal. Cristo Jesús dividió su obra, manifestó a los discípulos cuando los envió que ellos debían hacer una obra doble. Si vamos al libro de Mateos capítulo 10, ahí vemos que el Señor Jesús, cuando instruyó una obra pública y una obra personal, dice, y yendo, predicad. Ahí está la obra pública, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Así que hay una manifestación pública de llevar el evangelio. Y luego el versículo 8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Así que hay una obra pública, pero también hay una obra personal que se debe hacer con aquellos que están recibiendo el evangelio. Entonces, el apóstol Juan ve a los tres ángeles realizando esta obra. Recuerden de que los tres ángeles nos representan a nosotros. Los tres ángeles predican el evangelio de una manera evangelista. Ellos llevan el evangelio, lo manifiestan públicamente, pero la predicación pública demanda una obra personal. Nunca se debe hacer una sin la otra. Ambas deben ir mano a mano. Jesús siempre unió ambas. Predicaba públicamente, manifestaba el evangelio verbalmente y luego sanaba, tenía encuentros personales, ayudaba, libraba a los endemoniados. La obra personal, pública y personal, es la manera en que el evangelio se debe predicar. Dentro de la iglesia hay una tendencia hoy en día, especialmente en el mundo occidental, a minimizar la importancia de la obra pública, del evangelismo público, la proclamación pública de nuestro mensaje. Y entonces se enfatiza la obra personal, la obra más privada, pero Dios desea que ambas obren juntas para llevar el evangelio al mundo. Muy bien, vamos ahora a la próxima palabra. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí se nos divide el mundo, se lo saca de la manera generalizada de todo el mundo y se divide al mundo en naciones, dentro de las naciones, tribus, dentro de las tribus, a grupos de lenguajes y dentro de los grupos de lenguajes, el individuo. Entonces, es temática hasta
al llegar al individuo. Todo individuo en este mundo va a recibir el evangelio. Eso es lo que Dios desea, que cada persona pueda recibir el evangelio. ¿Cuán cerca estamos de aquello? Bueno, se cree más o menos que un 40% de la población o más ni siquiera han escuchado el nombre de Jesús. 40% de la población. Cuando uno va a las naciones musulmanas o hinduistas y luego va a las naciones budistas, hay todavía una gran ignorancia del conocimiento del Evangelio y más aún del conocimiento del mensaje de los tres ángeles, del mensaje adventista. Entonces se requiere poder sobrenatural para alcanzar al mundo. Se requiere un poder sobrenatural. Nosotros no podemos hacerlo. Es por eso de que Dios derramó la lluvia temprana sobre la iglesia en el Pentecostés, para que con ese poder la iglesia pudiese llevar a cabo su obra. Nosotros no podemos hacer esta obra en forma mecánica. Es por eso que se presenta en Apocalipsis 14, en el versículo 7, dice que el ángel proclama este mensaje con una gran voz, con una voz muy alta. Eso es símbolo de mucho poder. El ángel tiene poder para la proclamación del evangelio. Y en Apocalipsis capítulo 18 se muestra de que aún se le otorga más poder para terminar la obra. Apocalipsis 18, versículo 1 dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ese poder es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nuestra obra no tiene poder. No se ven los resultados. No hay, o si se ganan personas, y muchas veces se ganan números, los corazones no son convertidos. Y en la obra del evangelismo nosotros no buscamos números, buscamos conversiones. Personas que están sometidas a la voluntad de Dios, que han entregado su voluntad y se han aferrado a Cristo de todo corazón, abandonándose a sí mismos y abandonando el mundo. Entonces, ese es el objetivo de la predicación del evangelio. No tanto números. Es lindo que haya resultados grandes, pero si hay resultados grandes, pero las conversiones son pocas, entonces la iglesia se debilita, no se fortalece, porque entran a la iglesia a personas que no están realmente sometidas a la voluntad de Cristo y llegan a ser problema dentro de la iglesia. La hermana de White dice que los agentes mejores de Satanás son los cristianos que están a medias de convertidos, que aparecen ser cristianos, pero nunca han entregado su corazón su corazón a Cristo. Aman el mundo y dicen amar a Dios. Entonces ese es el problema de la Odisea. Entonces lo que buscamos son conversiones, y la conversión no es producida por un conocimiento teorético de la verdad. La verdad unida al poder del Espíritu Santo convierte el alma, convierte el corazón. Entonces, hemos de buscar conversiones, no tanto números. Si en un programa se gana una persona, pero esa persona está totalmente entregada a Cristo, puede ser un apóstol Pablo que puede traer el mundo a los pies de Cristo. Pero si en una campaña se ganan 100 almas y de las 100 no hay ni uno convertido, entonces van a entrar a crear problemas dentro de la iglesia. De ahí van a ser pastores, teólogos, profesores, su influencia contra la verdad y contra Cristo muchas veces. Entonces, hemos de trabajar sabiamente. Necesitamos el Espíritu Santo para poder alcanzar el mundo. Al paso que vamos hoy, Cristo no va a venir por otros 100 años, si siguiésemos, porque 40% de la población, y no estamos disminuyendo, sino que está al paso que la población va creciendo, nosotros no estamos alcanzando
a aquellos realmente que no conocen a Cristo. Entonces, y más aún en el mundo cristiano, el cristianismo ha caído, ha perdido su influencia, entonces se están volviendo los países que se llamaban cristianos, se están volviendo seculares. Uno va a Inglaterra, va a Europa y hay una gran enemistad contra el cristianismo. Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo más que nunca antes para poder terminar la obra. Y es hora ya avanzada que nos dedicásemos a orar fervientemente para que el Señor derrame su espíritu sobre nosotros, porque si no, las cosas se van a poner terribles en este mundo. Cristo no puede venir hasta que el evangelio haya sido llevado a cada persona. Eso es lo que nos muestra. Lo lindo es de que la profecía nos muestra a un ángel que va a todos los moradores de la tierra y le lleva el evangelio. Muy bien. Diciendo a gran voz. ¿Qué quiere decir esto de una gran voz? Vamos a ver algunas partes en el libro de Apocalipsis donde se encuentran voces. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 5, versículos 2 y 12. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Versículo 12, que decía a gran voz: el cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Vamos al capítulo 6, versículo 10. Se encuentra en muchas partes del Apocalipsis esto de una gran voz. Y clamaba a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Capítulo 7, versículo 2. Ese era el capítulo 7, versículo 10. Capítulo 7, versículo 2 dice: y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Así que la gran voz representa la importancia del mensaje, es un mensaje muy importante. Capítulo 8, versículo 13. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Capítulo gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. La gran voz. Capítulo 11, versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Representa un mensaje muy importante y representa un mensaje con autoridad. Es un mensaje de alta autoridad. Capítulo 14, versículo 9. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, nuevamente, gran voz, versículo 15 del capítulo 14, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Así que la gran voz representa un mensaje muy importante, también representa un mensaje de alta autoridad. Capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y versículo 17 del capítulo 16, versículo
versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Capítulo 18, versículo 2. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia. Capítulo 19, versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Esa gran voz del capítulo 19, versículo 1 es distinta a todas las otras voces fuertes que se escuchan en el libro de Apocalipsis, en la que el capítulo 19, versículo 1 es una voz de alabanza, de una multitud alabando a Dios, no es una voz de, de poder. Capítulo 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vamos a otras partes de las Sagradas Escrituras para ver qué más representa la gran voz. Vamos al libro de Deuteronomio 22. Capítulo 5, versículo 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Así que la gran voz en en el libro de Deuteronomio representa la voz de Dios. Así que cuando en el libro de Apocalipsis vemos una gran voz, es un mensaje divino, es un mensaje que proviene de Dios. Es Dios hablando a través de los 3 ángeles. Ellos predican con la autoridad de Dios. Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabemos que el que dio la ley fue Cristo Jesús. Así que la gran voz es la voz de Cristo también. El versículo 50 del mismo capítulo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y Apocalipsis 1:10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Dice, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega. ¿Quién está hablando ahí? Es Cristo Jesús. Así que la gran voz es la voz de Dios, la voz de Cristo. Cristo es Dios. Y él, a través de sus agentes, proclama el evangelio. Pero la hermana White aplica esto y dice, este mensaje abraza los 2 mensajes que le preceden. Es representado como siendo dado con una voz fuerte, refiriéndose al mensaje del tercer ángel. Eso es con el poder del Espíritu Santo. Así que la voz fuerte es la voz de Dios, la voz de Cristo, pero es en el agente del Espíritu Santo que le da el poder a su iglesia para proclamar este mensaje con la autoridad divina, la autoridad de Cristo. Y es un mensaje de alta importancia. Así que a nosotros como pueblo se nos ha otorgado un mensaje que viene con autoridad divina, tiene el sello de Dios, y hemos de proclamarlo con tal carácter. Debe ser proclamado como el mensaje más importante alguna vez dado a la raza humana.
y nos ha sido entregado a nosotros. Imagínense la responsabilidad que tenemos como pueblo de llevar este mensaje a todo el mundo, a toda persona. Se le debe entregar este mensaje. Así que la gran voz simboliza el poder con el cual se predica el mensaje, que es el poder del Espíritu Santo y la importancia del mensaje. La importancia del mensaje está ilustrado por varios detalles en estos versículos. El versículo 6 dice, vi volar por en medio del cielo. El ángel está en el medio del cielo, en la parte más alta donde está el sol al mediodía. Ese es el medio del cielo. Así que el mensaje es importantísimo porque se lo pone en la parte más visible del cielo. Tenía el evangelio para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es un mensaje mundial, abarca todo el mundo. Y luego el detalle de la gran voz. 2 veces se enfatiza la gran voz en el versículo 7 y en el versículo 9. También se nos dice que el tercer ángel siguió diciendo a gran voz. 2 veces se enfatiza la realidad de la gran voz en estos mensajes, mostrándonos la importancia que estos mensajes tienen en el libro de Apocalipsis. Nosotros llevamos este mensaje con autoridad divina. Es Dios el que habla a través de nosotros, a través de su Espíritu Santo. Así que debemos tener cuidado de llevar adelante este mensaje simplemente en forma mecánica. Debemos consagrarnos totalmente al control del Espíritu Santo para que Él sea quien hable a través, puedan ver la importancia, la necesidad del mensaje en sus vidas. Satanás ha enceguecido al mundo hoy día. El mundo está totalmente ciego. Hay una ceguera total. Ha llenado al mundo de preocupación por cosas materiales. Ha distraído la atención. Ha engañado a los seres humanos a pensar de que ellos no necesitan el evangelio. Vivimos en una época de gran oscuridad y necesitamos poder divino para que nuestro mensaje tenga el efecto que ha de tener en este mundo. Muy bien. Vamos entonces al versículo 7. Ya vimos ahí entonces la primera parte del versículo 7 diciendo a gran voz, y luego viene el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje tiene 4 partes, naturalmente. Está la invitación, hay una triple invitación. El temer a Dios, darle gloria y adorarlo. Y en el medio de esa triple invitación se encuentra la razón que el mensaje da para que la raza humana entre en la experiencia de temer a Dios, darle gloria y adorarlo, que es que el juicio ha llegado. Cuando vemos ese mensaje, no toma mucho darse cuenta de que el mensaje pone a Dios en el centro de la experiencia. En otras palabras, el propósito del mensaje es sacar del trono al ser humano, al yo, y es sentar en el trono a Dios. El propósito del mensaje del primer ángel es que Dios sea exaltado, que Él reciba la gloria, la honra, que Él sea adorado y que el ser humano salga de la posición de tenemos.
El primer mensaje va en contraste con la experiencia de lo que está ocurriendo en el mundo en Apocalipsis capítulo 13, donde el ser humano se ha exaltado a la posición de Dios. Capítulo 13, ya lo hemos estudiado, se forma una falsa trinidad, una falsa deidad. Y esta falsa deidad demanda la adoración de la raza humana a través de leyes que violan la conciencia y fuerza a la raza humana a adorar en un día, a respetar un día que Dios no lo aprobó. Entonces, la última batalla es una batalla que el ser humano tiene de ser. El capítulo 3, el primer ángel, llama al ser humano a obedecer a Dios, a reconocer al Dios del cielo como el único Dios. Pero en esta experiencia tiene que morir el yo, porque el yo naturalmente ve a Dios como un enemigo, ve a Dios como alguien a quien estarse alejados, y el yo naturalmente desea exaltarse sobre la autoridad divina. El yo desea controlarse a sí mismo, el yo desea seguir sus propios mandatos, el yo desea exaltar a la persona sobre todo otro. Eso es natural en el yo. Y el mensaje del primer ángel es el antídoto para sanar la experiencia de la autoexaltación, del egoísmo, del buscarnos a nosotros mismos. Así que el propósito del mensaje del primer ángel es centrar a los oyentes en Dios y que el yo sea sacado del trono. La hermana de White dice de que el mensaje de los tres ángeles es el mensaje de la justicia por fe en verdad, de la justificación por la fe en verdad. Y esto y nos introduce al Evangelio eterno, como ya lo estudiamos, a la verdad de la salvación en Cristo. Y luego nos muestra la justicia de Cristo obrando en el corazón del ser humano para que Dios ocupe el lugar central. El mensaje del segundo ángel es un canto de gozo, es un canto de gozo que proclama la caída de Babilonia en mi corazón. El principio de Babilonia es el principio de la exaltación del yo, de la autoexaltación sobre Dios. Babilonia es el egoísmo. Haz como te complace. Es el principio del reino de Satanás. Busca lo que tú deseas. Hace tu propia voluntad. Ese es el principio de Babilonia, donde el yo reina y el yo puede hacerse parecer como cristiano, como el Papa. Se hace parecer como cristiano y sin embargo ha tomado el lugar de Dios, ha cambiado sus leyes y ha establecido Babilonia. Como han recibido el mensaje del primer ángel, la experiencia del primer ángel los lleva entonces a estar libres de Babilonia, y ellos proclaman la caída de Babilonia primero en su propia experiencia. Babilonia ha dejado de controlarlos porque el yo ha sido crucificado, ha muerto, y ahora es Cristo el que reina. El yo ya no reina, la voluntad se ha sometido totalmente a Cristo. ¿Por qué? Porque hemos escuchado el mensaje del primer ángel y ha sido adoptado en la vida. Así que el mensaje del primer ángel es ambos, una predicación al mundo, pero también una predicación a la iglesia. Y ese mensaje es lo que es el mensaje a la Odisea, la muerte al yo. Muy bien, entonces el versículo 7 dice, temed a Dios. ¿Qué quiere decir esto de temer a Dios? Tenerle temor a Dios. Ah, este mensaje llama al ser humano a temer a Dios, en contraste de que el capítulo 13
se va a establecer un terror, un temor al ser humano. Claro, porque el que no acepte la marca de la bestia va a ser declarado digno de muerte, se le va a quitar todo privilegio. Entonces el ser humano va a recibir la marca por temor al hombre, por temor a lo que el hombre puede hacer por nosotros. Y parte de la predicación del Evangelio es enseñarle al ser humano a no temer al hombre. Miren, en Mateo capítulo 10, el Señor Jesús nos dice en el versículo 26, dice, así que no los temáis. Pero miren lo que está ocurriendo. En los versículos anteriores nos habla de la persecución y que muchos van a morir y van a tener que andar escapando de un lugar para otro. Y el Señor Jesús le dice, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que haya de saberse. El principio es lo mismo. ¿Dónde se va a saber y se van a sacar todas esas cosas? En el juicio. El pueblo de Dios no ha de temer. ¿Por qué? Porque viene un juicio y el juicio va a ser lo que va a descubrir todas las cosas. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís en el oído, proclamadlo desde la azotea. No hemos de tener una experiencia de temor al hombre, no hemos de temer al hombre. Porque si tenemos temor al hombre, no vamos a predicar nuestro mensaje. Por eso que hoy en día el libro del conflicto de los siglos, a la iglesia trata de no distribuirlo porque tenemos temor al hombre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir? No debemos temer. Nuestro deber es predicar lo que Dios nos ha dado. No debemos de tener temor. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Es Dios. A Dios es el que debemos temer, no al hombre. No al hombre. Luego, luego dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Así que tenéis, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Qué maravilloso aquí. El Señor, perdón, el Señor nos habla de temer a Dios. Y en el temor de Dios nos habla del cuidado de Dios. Que nada nos puede pasar a no ser que sea por autorización de Dios. Así que el Evangelio enseña al ser humano a no tener temor al hombre, porque va a ser una de las grandes temor al hombre. Lo mismo viene al fin del tiempo. Viene una gran presión, tremenda presión de la cual nadie se va a escapar. Solo aquellos que han aprendido a no temer al hombre y tienen el temor de Dios en el corazón van a poder cursar a través de ese tiempo. Entonces, el mensaje del primer ángel es el mensaje que nos prepara para experimentar el segundo y el tercer ángel. El tercer ángel es la proclamación en contra de la marca de la bestia y es el ay a aquellos que reciben aquella marca. Entonces, lo que nos prepara para ser fieles es el mensaje del primer ángel, la experiencia del mensaje del primer ángel. Y lo primero que el ángel llama es temer a Dios. Satanás desea llenar el corazón del ser humano de temor de lo que puede pasar. Bueno, no vamos a tener comida. Bueno, voy a perder el trabajo, me van a quitar la casa, no voy a tener privilegios, no voy a poder hacer, vamos a estar pobres. ¿Qué va a ocurrir? Entonces Satanás llena la mente de temor, porque él sabe que en la experiencia de temor, el ser humano entonces pierde la capacidad de razonar y actúa controlado por la naturaleza baja. Entonces, los hijos de Dios hemos de tener una experiencia más alta, en la cual no estamos gobernadas por los sentimientos de nuestra naturaleza baja, sino que estamos gobernados por los principios de la naturaleza alta, de la razón,
de la voluntad que ha sido sometida a Cristo, que ha sido sometida al control divino. Vamos a Mateo capítulo, ya vimos a Mateo 10:28 que hemos de temer a Dios. Isaías capítulo 8, versículo 13. Isaías capítulo 8, versículo 13 dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea el vuestro temor y él sea vuestro miedo. Sea, si vamos a temer, si vamos a tener miedo, lo que la Biblia enseña es, dice, mejor temamos a Dios, no al hombre. Porque si tememos al hombre, vamos a subyugarnos a la voluntad del hombre. Si tememos a Dios, vamos a subyugarnos a Dios. Vamos a hacer su voluntad. Jeremías 10:7. Jeremías 10:7. Hay muchos versículos en cuanto al temor de Dios que vamos a ver. Es una verdad central en las Sagradas Escrituras. Se encuentra en el mismo fundamento del Evangelio. El propósito del Evangelio, uno de los propósitos del Evangelio, es llevar al ser humano a temer a Dios. 10:7 de Jeremías dice: ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos sus reinos, no hay semejante a ti. Así que quiero que fijen aquí que dice que Él es el único digno de ser temido, pero no es la razón por la cual hemos de temerlo en este versículo, no es porque Dios es un tirano, sino porque Dios es muy sabio. Así que el temor de Dios es distinto al temor o al terror del hombre, porque el de hacer nos puede castigar, puede quitar nuestros privilegios. El temor a Dios viene por su carácter, viene por comprender la maravilla de lo que Él es. Pero el temor a Dios no es el terror de Dios. El tener miedo de Dios no es lo mismo que tener miedo del hombre. Miren, vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 20. Yo pienso que es aquí cuando el lenguaje del ser humano queda corto de explicar una experiencia, porque se usa la palabra temor y nosotros asociamos el temor con algo negativo. Pero en las Sagradas Escrituras el temor de Dios es positivo, no es negativo. Capítulo 20, versículo 20 dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Así que se fijan, Moisés les dice: no tengan temor, porque Dios ha venido para enseñaros el temor de Él, básicamente es lo que les está diciendo. Así que hay un contraste aquí entre un tipo de temor y el temor de Dios. El temor que nosotros asociamos cuando niños veíamos una película de terror y terminábamos aterrorizados, teníamos un temor. Ese no es el temor que estamos hablando aquí, de acuerdo a las palabras de Moisés. El temor de Dios es distinto a ese terror que tuvieron ellos cuando escucharon la voz de Dios y Dios se manifestó en el monte y causó terror en el corazón de ellos. Moisés le dice: no, no teman de esa manera. Pero debemos de tener un temor de Dios, pero es distinto al terror que muchas veces nosotros asociamos el temor. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que se fijan aquí que el Señor le dice al profeta Isaías: no temas, yo estoy contigo. Entonces hay un temor que el Señor desea que no tengamos, que ese temor no debe estar cuando nosotros asociamos con él, que es un temor que causa desmayo.
Ese temor, Dios no desea que lo tengamos cuando estamos en asociación con Él. No es el temor de Dios. Versículos 13 al 14. Porque yo soy Jehová, tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Entonces, hay un mensaje de Dios que dice, temed a Dios, y hay otro mensaje del mismo Dios que dice, no temas, no tengas terror, no desmayes, yo estoy contigo. Oseas capítulo 3, versículo 5. Hemos de aprender el temor de Dios, pero ese temor no tiene nada que ver con el terror que nosotros por lo general pensamos. Oseas capítulo 3, versículo 5. Después volverán los hijos de Israel, Oseas 3:5, ¿sí? Y buscarán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Miren, dice que vamos a temer la bondad de Jehová. ¿Cómo puedes estar aterrado de la bondad de Dios? No tiene sentido, ¿no? Porque si cuando tú eras niño, iban a ver a tus abuelitos y los abuelitos eran tan bondadosos, tan tiernos, tan cariñosos. El niño no está atemorizado de los abuelitos. El niño le encanta ir donde los abuelitos. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? No es el terror, no es el desmayo, no es ese miedo negativo, es algo positivo, es una experiencia positiva. Se encuentra en el mismo corazón del Evangelio. Ese temor de Dios está asociado al Evangelio eterno. Es uno de los resultados del Evangelio eterno. El aprender a temer a Dios es una experiencia esencial que nos va a llevar a no tener temor del ser humano, para no someternos entonces a la voluntad del ser humano, para no estar aterrados de lo que el ser humano puede hacer por nosotros. Es eso, es el temor de Dios que nos prepara para estar dispuestos incluso a morir por Dios y a sufrir todo por Dios. No importa lo que el ser humano nos pueda hacer. Después de todo, lo único que pueden hacer es dañar el cuerpo, pero el alma tan solo puede ser destruida por Dios. El corazón del ser humano, lo que nosotros somos, tan solo puede ser destruida por Dios. Perdón. Entonces, es esencial. Hebreos 12:28 nos define en una manera más saludable este temor. Perdón. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. En el hebreo dice con temor reverente, con temor santo. Así que ese es el temor. Es un temor reverente, es un temor santo, es un temor que es manifestado. Miren, dice ahí que se manifiesta en gratitud y en servicio a Dios. Así que es un temor reverente, se asocia la palabra temor a reverencia, y eso es lo que el temor de Dios es. Temor de Dios es un temor santo, es algo que nos lleva a servir a Dios con gratitud, con gozo. No es algo negativo estar aterrados de Dios. Hay un aspecto del temor de Dios que nos enseña a ver a Dios en toda su realidad, que Dios tan solo no es un Dios de amor tan solo, sino que es un Dios de justicia. Y que si nosotros rechazamos su invitación a la salvación, el mismo Dios que nos ha invitado a salvarnos y nos ha ofrecido todo,
va a ser el Dios que eventualmente nos tendrá que destruir. Entonces ahí también ese aspecto en el temor de Dios que nos permite ver a Dios en su... Pero mayormente el temor de Dios comienza en el corazón con una reverencia profunda al Dios del cielo, que anhela hacer su voluntad y servirle. Nos guía a la obediencia. El temor santo, el temor reverente, es lo que la Biblia nos enseña. Vamos a Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Aquí vemos un ejemplo de los dos temores. Daniel capítulo 10, versículo 12 y versículo 19. Entonces me dijo, Daniel, no temas. ¿Te acuerdas que Daniel, cuando se encuentra con el ángel y ve a Cristo, comienza a temblar, se le escapó el habla, quedó paralizado de temor? Y dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. No temas. Es el mensaje del Evangelio. Versículo 19 de Daniel 10 dice, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, habla, Señor, porque me has fortalecido. ¿Se fijan? Que el mismo Dios que nos enseña a temerle, nos enseña a no tener temor, a no tener terror. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que él lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí estamos hablando de otro temor. El primer ángel nos enseña a temer a Dios. Entonces son dos temores distintos. Y eso tiene que quedar bien, bien claro. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos dio espíritu de temor, de cobardía. El temor de Dios no nos hace cobardes. El temor de Dios nos hace valientes. Interesante, ¿no? Porque el temor del hombre nos hace cobardes. Que tenemos miedo que nos maten, que nos quiten esto, que qué va a pasar con nosotros. Vivimos en un temor que nos paraliza. El temor de Dios nos realiza, nos da el poder para alcanzar a hacer todo lo que Dios desea que hagamos. Quita los miedos, saca entonces la parálisis espiritual en la que viven los temores, en los que viven en terror del ser humano. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. No temas en nada, le dice Dios o Jesús a Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Y qué iban a padecer? Persecución, muerte por 10 años. No temas, le dice el Señor, en nada de eso. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Así que el verdadero temor, que es el temor de Dios, es lo que capacita a los hijos de Dios para pasar cualquier cosa por él, porque nos hace valientes. Como le dijo el Señor a Josué, no temas ni desmayes, yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que causa el temor de Dios, el verdadero temor, el temor de Dios, entonces causa valentía en el corazón del ser humano y lo lleva a ser fiel a Dios
pase lo que pase. Es por eso que el primer mensaje, la primera palabra del mensaje del primer ángel es: no, no temed a Dios, porque vamos a necesitar el temor de Dios para confrontar lo que viene sobre nosotros. Si no tenemos el temor de Dios, vamos a temer al ser humano y vamos a recibir la marca de la bestia. Vamos a a Dios, pase lo que pase, estar dispuestos a morir en vez de comprometer los principios del cielo y servir al hombre. Muy bien, lo vamos a dejar ahí. Hay mucho más que estudiar del temor de Dios. Vamos a hacerlo la próxima semana. Hay muchos versículos. El temor de Dios es central a la experiencia del Evangelio. Pero ya hemos aprendido que el temor de Dios no es el terror que nos paraliza. El temor de Dios es saludable. Es producto de su bondad, de sus atributos maravillosos. Pero el Señor desea que lo temamos en forma saludable. Es el temor reverente que nos lleva a amar a Dios, a servirlo con gozo, que nos lleva a relacionarnos con Dios saludablemente. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Yo tengo una pregunta relacionada con esto que estamos hablando del temor. ¿El temor a Dios entonces sería una especie de respeto, por decirlo de alguna manera, o Sí, devoción por... el temor de Dios lleva en sí varias experiencias que las vamos a ir descubriendo a medida que lo estudiamos. Vamos a pasar a lo mejor 2 temas estudiando esto. Lleva varias experiencias y entre ellos está la reverencia, está el respeto a Dios. Ok. Sí, pastor. Es cumplir los mandamientos, es guardar los mandamientos de Dios, el temor a Dios. Y si hacemos eso, todo cristiano tiene que tener el temor a Dios. Y qué bueno que, que como lo explicó, la diferencia que hay, el temor al hombre, que nosotros no tenemos de chicos con nuestros padres cuando nos obligaban a hacer algo, un hermano mayor, o la escuela nos pasaba. O uno va creciendo con el trabajo, como dice usted, con todas las cosas que va poniendo en este tiempo que estamos viviendo. Pero cada vez se ve más clarito para el cristiano la diferencia del temor a Dios y el temor al hombre. Cada vez, a medida que va pasando el tiempo, que el fin está cerca, ahí ya, yo creo que muchos nos vamos a dar cuenta, pastor. Sí, gracias, hermano Diego. El temor a Dios también es parte del temor a Dios, es la obediencia a Dios, es dejar de pecar. El verdadero temor a Dios nos lleva a dejar el pecado, dice la Biblia. Lo vamos a estudiar, no nos adelantemos. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? Muy bien, queridos, terminemos para que nuestros hermanos en Suecia puedan irse tempranito a la cama y puedan despertar mañana bien. Oremos. Querido Padre, gracias por habernos permitido pasar momentos gratos. Son momentos realmente gratos el estudiar tu palabra, el compartir, Señor, como hermanos. Somos familia a la distancia. Quiero pedir, Señor, que una gran bendición sea derramada sobre cada uno de nosotros, que podamos caminar contigo, amarte, y que tú nos enseñes, Señor, a temerte. Danos aquella experiencia maravillosa que nos llevará a relacionarnos contigo, Señor, de la manera que tú siempre has deseado que tu pueblo se relacione contigo, con un temor santo, un temor reverente, un temor que produce obediencia, que produce amor, un temor que lleva, Señor, a la lealtad, que saca todo el terror, que saca todo el temor humano, Señor, y que nos lleva a vivir valientemente contigo, Padre. Bendice a cada uno de nosotros al separarnos, que tu Espíritu nos acompañe. Lo pedimos por Jesús. Amén. Gracias, pastor. Muy bien, hermanos, un Gracias, abrazo para pastor. todos. Gracias, Chao, pastor. chao.